Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Gracias por estar en esta conferencia de prensa. El tema que quiero tratar el día de hoy es el deterioro del metro. Desafortunadamente, en estos días hemos escuchado el diagnóstico hecho por el director general del metro, tema que nos preocupa aún más, y quiero compartirles que desde el Senado de la República hemos realizado un análisis propio de la situación que vive el sistema de transporte colectivo metro, pero no desde la perspectiva del gobierno de la ciudad, sino que desde la perspectiva de los ciudadanos. De los 5 millones de usuarios que tiene al día, o la de 600,000 usuarios que lo utilizan cada año. Quiero decirles que el sistema de transporte colectivo o metro, como lo conocemos, desafortunadamente nos hemos dado cuenta que está en franca decadencia. En los últimos años, pues se ha querido tapar el sol con un dedo, se ha querido disfrazar el deterioro en las 11 líneas preexistentes. Con la construcción de la línea 12 del metro resultó todavía peor remedio, porque desafortunadamente pues la línea 12 del metro ya sabemos en qué condiciones se encuentra. En diciembre de 2013 el jefe de gobierno aumentó la tarifa de 3 a 5 pesos bajo el argumento de que había que cumplir con los 11 compromisos que había pensado para mejorar el servicio del metro. Desafortunadamente, después del aumento de 3 a 5 pesos, pues no ha sido así. La compra de 45 trenes nuevos con aire acondicionado para la línea 1, 12 trenes más para la línea 12, y de esta promesa pues solamente quedó el anuncio mediático hecho en marzo para difundir que emitirían la licitación. Lo preocupante no solo es el retraso para que esto ocurra, sino que no se haga de manera transparente. Yo quiero compartirles que al día de hoy pues existen 5 millones de usuarios que tiene al día el sistema de transporte colectivo metro, y estamos hablando de 1,600 millones de usuarios que lo utilizan cada año. Ustedes saquen la cifra. Pensar en este aumento de 3 a 5 pesos es para que el sistema de transporte colectivo metro se encontrara en excelentes condiciones. Desafortunadamente así no ha sido. Por otra parte, también se comprometieron a incorporar 1,200 policías más para mejorar la seguridad y combatir el ambulantaje, y lejos de que esto haya ocurrido, pues se han dejado de utilizar los equipos de videovigilancia que representaron un gasto millonario en la administración pasada para instalar 3,000 videocámaras. El resultado es que hoy 8 de cada 10 quejas que recibe el metro son por el ruido y la molestia que genera a los usuarios la venta de discos compactos hecha por los famosos bocineros. Ayer mismo hubo una agresión de vagoneros a policías. A casi 2 años del aumento en la tarifa sigue habiendo, por ejemplo, un serio rezago en el número de escaleras eléctricas y en la habilitación de infraestructura que permita hacer del sistema un medio accesible para las personas con discapacidad. Este ha sido un gran tema. Hicimos un recorrido y desafortunadamente si alguna persona tiene discapacidad, pues tiene que ir acompañado de un adulto, porque es muy difícil poderse trasladar en silla de ruedas o poder hacer uso de sus muletas si uno va solo, y muy probablemente pueda hacerlo, pero con ayuda de usuarios, o peor aún, no tarda pues muchas horas en cumplir el objetivo de subirse al vagón. En el portal de internet del metro pues no hay información alguna sobre la promesa de compra de 3,705 ventiladores para vagones y 258 compresores. Podríamos seguir la lista en lo referente a rehabilitación de trenes, mejora en los tiempos de recorrido, en la adquisición de un nuevo sistema de radiocomunicación, en la remodelación de estaciones.
Un tema que nos ha llamado especialmente la atención es que todas estas promesas incumplidas pues no se debe a la falta de recursos, porque estamos viendo que hubo un aumento de 3 a 5 pesos, insisto, porque el gobierno de la ciudad de diciembre de 2013 a junio de 2015 ha recaudado 3,902 millones de pesos, de los cuales se reportan como gastados solo 1,328 millones de pesos. Esto quiere decir que estamos hablando de apenas el 34%. Tenemos algunas preguntas que queremos hacerle al gobierno del Distrito Federal. Primero es, ¿qué espera el gobierno de la ciudad para darle a los capitalinos un metro digno? ¿Cuánto más tendrá que esperar la gente para que los usuarios puedan tener un metro digno, insisto? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo los usuarios tendrán que esperar para que estas promesas sean cumplidas? Los 11 compromisos asumidos por el jefe de gobierno. Y se va a cumplir con el compromiso de que en noviembre se va a reabrir la línea 12 del metro. Yo tengo mis dudas, pero nos gustaría contar con toda esta información, y por supuesto también me encantaría solicitarle, y así lo haré, al jefe de gobierno un recorrido concretamente en la línea 12 del metro para poder ver los avances, hacerlo de la mano con el director del metro para poder ver los avances que ha habido con respecto a la línea 12 del metro, y sería bueno que los ciudadanos pudiesen contar también con esta información. Y quiero compartirles que la idea es presentar en la comisión permanente un punto de acuerdo en donde estaríamos solicitándole a las autoridades del gobierno del Distrito Federal, primero, que hagan público el diagnóstico de manera detallada que realizaron al sistema de transporte colectivo Metro, en el que se pueda incluir la fiabilidad de los trenes, cómo pretenden cubrir las necesidades y deficiencias tanto del material rodante como de la infraestructura en los próximos 3 años. Yo creo que no podemos ver al metro, pensar solamente en el metro a corto plazo, sino que tenemos que pensar en resultados concretos a corto, a mediano y a largo plazo también. Tiene que haber visión con respecto al metro, si no, pues vamos a seguir así o aún peor. Vamos a pedir que en dicho informe se exponga si a los casi 46 años de su puesta en marcha y dado el enorme número de deficiencias que acumula el metro por abandono, pues el metro es o no un medio seguro para los 5 millones de usuarios al día. No queremos que se repitan desgracias como el choque en la estación Oceanía en mayo pasado. Un tercer elemento es que se informe en qué va a consistir la estrategia para erradicar el comercio informal dentro y fuera de las instalaciones del sistema de transporte colectivo, porque se debe de poner orden, pero garantizando integridad física y los derechos humanos tanto de los vendedores como de los policías. No queremos que esto acabe en tragedia, pero queremos saber pues qué es lo que va a hacer concretamente, cuál es la estrategia del gobierno del Distrito Federal. Insisto, conocer el avance que llevan las reparaciones con respecto a la línea 12 del metro. Insistiremos en un recorrido pronto con el director del metro y, de ser posible, con el jefe de gobierno para que se pueda transparentar la situación de la línea 12 y los avances hacia los ciudadanos. Vamos a pedir que se haga público el estado financiero que guarda el metro para conocer cuánto dinero ingresa a sus arcas diariamente por el aumento en la tarifa. Nosotros hacemos nuestros números, pero muy probablemente pues el gobierno de la ciudad tenga lo suyo, y también cuánto ingresa por el arrendamiento de espacios publicitarios, por la concesión de locales comerciales dentro de las instalaciones y también a través del cobro en los baños e instalaciones sanitarias. Queremos saber en dónde terminan estos recursos millonarios, porque sí nos llama mucho la atención que el director del metro salga, que el director del metro dé un diagnóstico tan terrible de la situación que hoy se vive en el sistema de transporte colectivo metro, teniendo, insisto, tantos recursos.
Entonces es una pregunta que nos hacemos, es una pregunta que creo que es válido que los 5 millones de usuarios al día puedan contar con esta información y saber por qué, si está ingresando tanto dinero al metro, por qué al subirte al metro, el metro está oscuro, el metro no tiene escaleras adecuadas o simplemente no sirven, por qué las personas con discapacidad no pueden andar a sus anchas en el metro como ocurre en otros metros del mundo, por qué no hay ventilación, ¿no? Sobre todo en hora pico, que van todos muy apretados, por qué no hay ventilación en los vagones, por qué se permite que todo mundo haga lo que quiera dentro del metro, que vendan lo que sea, y por qué específicamente se van contra un grupo de vendedores dentro del metro y no contra todos, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que se busca? ¿No? Y aquí es cuando surgen muchas dudas de si probablemente algunos le den mochada a las autoridades, ¿no? De los mismos vendedores le den una mochada a las autoridades para que no les quiten su espacio. Y bueno, surgen muchas preguntas porque insisto, y sí recalco esta parte última, el metro recauda muchos recursos, estamos hablando del aumento de 3 a 5 pesos por boleto, del arrendamiento de espacios publicitarios. Si ustedes van en el metro, van viendo toda la publicidad, toda la propaganda que uno se encuentra a lo largo de su trayectoria de un punto a otro. Entonces estamos hablando de recursos pues importantes. La concesión de locales comerciales dentro de las instalaciones y el tema de los baños. El tema de los baños y de las instalaciones sanitarias. Estas respuestas las queremos saber, nosotros vamos a hacer llegar este punto de acuerdo, haremos también las solicitudes de información correspondientes, pero sí nos gustaría que el jefe de gobierno nos diera una respuesta y que lo más pronto pudiésemos estar haciendo un recorrido con él, concretamente en la línea 12 del metro para ver los avances. Esta sería en mi intervención y estoy abierta a las preguntas de los medios de comunicación. Muchas gracias. Ya presentamos el punto de acuerdo de los... Senadora, nada más preguntarle que el domingo es la contienda panista, saber qué es lo que prevé usted para esta jornada y saber a qué candidato apoya, sobre todo esto de guerra sucia que ha salido, sobre todo los audios del senador Rufo. Gracias. Bueno, yo espero que se dé en buen ambiente esta contienda panista el próximo domingo. Yo espero que se puedan calmar los ánimos y lo más importante va a ser que salgamos fortalecidos el día domingo. Y yo sí quisiera decir que para Acción Nacional es preocupante que estén saliendo previo a la contienda panista o en cualquier otro momento que estén saliendo este tipo de audios. Ya lo dijo el senador Rufo, que no es él el de esta grabación, y yo sí quiero sí quiero manifestarles pues la preocupación por parte de los senadores de Acción Nacional. Es preocupante que salgan este tipo de filtraciones que en muchos casos son filtraciones armadas para generar en este caso ruido en la contienda interna del PAN, y por eso yo le diría primero a los panistas que hagamos todo lo necesario para el día domingo cerrar filas, que la contienda se pueda llevar a cabo, se pueda desarrollar en un buen ambiente, en un ambiente de camaradería entre amigos. No es la primera vez que tendremos pues una contienda de este tipo. Ha habido efectivamente algunas descalificaciones y yo lo lamento mucho las descalificaciones que se han dado a lo largo de la contienda. Lamento mucho también pues actores externos que han buscado intervenir en la contienda de Acción Nacional, y yo solamente espero y hago un llamado a los panistas para que cerremos filas el día domingo, para que sea una contienda
limpia, transparente, que de manera democrática salga la gente a votar, que la gente participe. Así hemos tratado siempre que sean las contiendas en Acción Nacional y yo espero que no sea la excepción la contienda del día domingo. Yo solamente quería también compartirles y ya después les pasaré la información, aunque ustedes no me lo han preguntado, yo se los quiero compartir y tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo desde la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, que tiene que ver concretamente, estamos tratando de impulsar un convenio interinstitucional entre autoridades aeroportuarias de México, Argentina y Colombia a fin de prevenir casos como el de Omar. Me cambiaron la maleta, me depositaron droga en mi maleta y termino en la cárcel. Estamos haciendo lo necesario para provocar, insisto, un convenio interinstitucional entre autoridades aeroportuarias, concretamente de México, Argentina, Perú y Colombia, a fin de evitar casos como este. Yo espero que se puedan sumar diferentes grupos parlamentarios, que lo podamos impulsar entre todos y que podamos hacer también lo necesario con el gobierno federal para que este tipo de casos no vuelvan a ocurrir. Insisto, el caso de Omar se convirtió en un tema mediático, hoy está también en los medios de comunicación el caso de la bailarina que lleva ya varios meses en Santa Marta, Acatitla, y nosotros no podemos guardar silencio ante esto. Injusticias que ocurren, pero tenemos que hacer lo necesario para que desde el legislativo generemos los convenios interinstitucionales que hacen falta para que este tipo de hechos pues no sigan ocurriendo, por lo menos irlos disminuyendo, que yo creo que ese es el gran reto de las autoridades. No quería dejar de compartirles esta información y será también muy importante que autoridades de la Policía Federal, autoridades de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, reciban la capacitación necesaria a fin de tener protocolos de actuación en casos de desconocimiento de equipaje, concretamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Muchas veces no saben cómo actuar, desconocen los protocolos, o yo me pregunto si hay un protocolo específico cuando pues no se conoce el equipaje, ¿no? Y lo que ha ocurrido pues son cosas totalmente injustas. Y bueno, hoy tenemos, insisto, el caso de Omar, de la bailarina, pero pues estamos buscando qué otros casos similares hay hoy en día de personas que estén en la cárcel de manera injusta porque les cambiaron la maleta y desafortunadamente no cuentan con el recurso para tener un buen abogado o no cuentan con el acceso a las redes sociales como lo pueden tener hoy, como lo pudo tener hoy Omar o como lo tiene también la bailarina que está en la cárcel desde hace algunos meses. Entonces es un tema que vamos a darle seguimiento puntual desde la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias a los medios de comunicación por acompañarme en esta conferencia de prensa y muy buenos días.